Hola, muy buenos días, estimados radioescuchas, radiopensantes de Al Norte del Sur y Una Tierra Virtuosa, el programa de la Fundación Luis Elguezábal Aretizábal de Venezuela y ahora en Pamplona. Estamos hoy continuando con la serie de entrevistas a ciudadanos navarros y hoy nos visitan aquí a la Plaza Consistorial el señor Koldo Martínez y el señor Daniel Innerarity. Lo he dicho bien, ¿no? Sí. Y entonces, con una serie de un cuestionario que amablemente han accedido a respondernos, igual estas 10 preguntas les hemos enviado hace una semana a los 9 grupos que compiten por las elecciones de este domingo, en las elecciones aquí en Navarra, desde UPyD hasta Ciudadanos, todos, cada uno de ellos, los más importantes. Entonces, bueno, ellos van a responder así aquí grabando. La primera pregunta, que es más personal, uno por uno, y las otras dos, las otras 9, que es de las 2 a las 10, en conjunto como su posición político-partidista dentro de Guero Abay. Entonces, empezamos con Daniel Innerarity, que lo conozco por sus libros hace como 5 años. Y bueno, y la primera pregunta sería, ¿dónde y cuándo nació, vivió, soñó Daniel Innerarity? Bueno, yo nací en Bilbao en 1959 y mis sueños de infancia y juventud fueron en un pequeño pueblo de Tierra Estella donde pasaba los veranos, el pueblo de mi madre, y ahí tengo los recuerdos más vivos de esa primera libertad que era estar con mis abuelos. Siempre con los abuelos se hacen cosas que con los padres no se puede hacer, y esos serían mis primeros recuerdos. ¿Sí? ¿En qué pueblo de Tierra Estella? En Sansol. Sansol. ¿Y usted, señor Koldo? Sí, bueno, pues hola, buenos días. Yo nací en Escoriaza, Guipúzcoa, en 1953, o sea que soy un chaval todavía. Y bueno, la verdad es que llevo en Pamplona desde el año 71, después de haber vivido, pues no sé, en Estados Unidos, en el año 70, me fui allá siendo un chaval, aquí vivíamos bajo la bota del franquismo, en la noche oscura aquella de la dictadura. Y bueno, para un chaval de 17 años, pues eso, de repente pasar de esa noche a Estados Unidos, pues donde había pues libertad y democracia, pues bueno, para mí fue un cambio radical. He vivido desde el 71, pues fundamentalmente en Pamplona, aunque bueno, como yo soy médico, pues también me he movido mucho, también he vuelto a vivir temporadas largas en Estados Unidos. Y sueño en todos los sitios, sueño fundamentalmente hasta despierto. Muy bien, yo cuando dijo que fue a Estados Unidos durante el franquismo pensé que había ido de pastor a Idaho o Nevada. No. ¿Fue como posgrado, algo así? Sí, bueno, fui con 17 años. Jovencito. Sí, muy jovencito. Fui a buscarme a mí mismo y sigo sin encontrarme, si me permites la broma. Muy bien, entonces, bueno, ya con esta pequeña introducción más personal y más romántica, damos inicio a la parte más política de la entrevista. Y entonces la pregunta número 2 que le enviamos a todos los partidos políticos que compiten por este domingo 20, las elecciones nacionales, que son muy importantes aquí en Navarra, a todos se los enviamos desde el lunes, es ¿por qué entra en la política con P mayúscula, señor Daniel Innerarity? Yo no creo en la política con P mayúscula, la política siempre con P minúscula. Y no se entra. Yo me irrito un poco cuando la gente me dice, no contigo, pero cuando la gente me dice, ¿cómo te ha dado ahora por entrar en política? ¿Y dónde he estado yo antes? Que soy un consumidor, que soy un ciudadano, que habla con unos, con otros, que escribe en un periódico, o en dos, que escribe libros. Yo he estado siempre en la política. No hay una diferencia sustancial, como dicen los filósofos, entre la vida normal de un ciudadano y la vida de un diputado que ahora probablemente vaya a serlo, no sé si lo quiere la ciudadanía ahora. No hay una diferencia de fondo. Estamos haciendo política continuamente en mil cosas. Sí, bueno, ya entiendo la parte de la polis, lo público, la parte... Entonces, en este caso sería, ¿por qué entra en la política electoral? Vale, bien. Yo me he pasado mucho tiempo animando a gente en el entorno de este proyecto nuestro, antes se llamaba Nafarroa, ahora Guero Abay, animando a gente para hacer cosas y para implicarse en política y combatiendo la desafección y el desinterés. Y me he quedado sin argumentos cuando alguien me ha venido y me ha dicho, ¿y tú por qué no? Y no tenía argumentos para decir que no, no tuve argumentos para decir que no, para estar en la lista del Parlamento Foral y tampoco ahora en este caso. Y si me han pedido, pues estoy muy a gusto además.
Muy bien. ¿Y usted, señor Coldo? Sí, bueno, yo entré en política, pues bueno, precisamente a la vuelta de ese primer viaje que hice en Estados Unidos, ¿no? En el año 70-71. Yo volví aquí, tenía 18 años, vivíamos como te digo, yo te tuteo, ya sabes que nuestra forma de dirigirnos entre personas, sí. no, bueno, y bueno, y consideré que había que comprometerse en la lucha por la democracia y por las libertades, y desde entonces, pues milito en política, en organizaciones de mayor o de menor importancia, y la verdad es que si algo he aprendido en la política es que las cosas cuestan mucho, que el más mínimo cambio cuesta mucho trabajo, mucha persistencia, mucha tenacidad, y bueno, y pues ahí estoy. Y últimamente en Geroa Bai, que tuvimos la suerte, después de un largo recorrido también, aunque como Geroa Bai corto, conseguir un cambio en Navarra, y pues conseguir que en estos momentos la presidenta del gobierno pertenezca a nuestra organización. Bueno, aquí en un paréntesis con esta pregunta: si usted se hubiese quedado viviendo en Estados Unidos y trabajara en la Clínica Mayo como médico, ¿votaría por Obama y su Obamacare o por este tipo Trump y su antimusulmanismo? No, está claro, yo votaría por Obamacare. Mira, cuando Obama salió elegido, recuerdo participé en una tertulia en Euskal Telebista en la que tuve que defender ante alguien que decía que Obama era negro, que era lo suficientemente negro, y que eso era un gran logro en la política norteamericana e incluso mundial, diría yo. Sí, el Nobel de la Paz. Entonces, la pregunta 3, igual que le enviamos a todos los grupos, lo repetiré siempre, para el señor Daniel Inariti: ¿qué leyes propondría para que las familias y los individuos de cualquier región obtengan libertad e independencia económica e intelectual? Por ejemplo, si ocurre la buena aventura de que salga elegido usted en segundo lugar, espero que sí, porque ganaría mucho el Congreso español con su presencia. Gracias. Yo perdería calidad de vida y tendría Pero es Madrid. Una vida más agitada. Sí, yo creo que lo primero que habría que hacer es revertir ciertas leyes, ciertas políticas del PP. Fundamentalmente las leyes que han tenido que ver con recortes de derechos y con aplicaciones de una austeridad que ha sido económicamente ineficaz y socialmente devastadora. Y estoy pensando en leyes como la Ley Wert de educación, como la Ley Mordaza, como la anulación del principio universal de acceso a la sanidad. Yo diría que la primera fase de esta legislatura va a ser fundamentalmente de desmontaje de cosas que se han hecho muy mal. Sí, eso de la ley de educación, yo como era profesor de la Universidad de Venezuela, y me parece crucial para todos los aspectos de la vida, que cada 4 años, 8 años se cambie una y otra ley. Deberían hacer todos ustedes un pacto de Estado europeo por la educación. O sea que no. Entonces, señor Coldo, ¿qué leyes propondría usted? ¿Está de acuerdo con desmontar las leyes del PP? Como dice. Sí, yo estoy, creo que el primer paso que tenemos que dar los diputados de Geroa Bai en Madrid es sumar con las fuerzas que a nivel del Estado quieran derogar todas estas leyes que ha mencionado Daniel, y yo añadiría otra también, la ley de la reforma laboral, que ha sido una ley que en respuesta que aprobó el Partido Popular con su mayoría absoluta, apoyado por cierto por UPN, de cuya necesidad no había, en fin, no tenía por qué votarla a favor, pero también la votó, y que ha sido una ley que ha, intentando responder a la crisis, no ha hecho más que crear empleo, pero un empleo de muy baja calidad. Y nosotros estamos por crear empleo, pero empleo de calidad. Sí. La pregunta número 4 dice así: señor Daniel, ¿cuántas lenguas oficiales del Reino de España domina usted? ¿Cuáles? ¿Propondría leyes españolas que apoyen la enseñanza del vascuence, el euskera, la lengua navarrorum en toda la península y las islas? Digo, por la constitucionalidad de la misma, creo que el artículo 4 de la Constitución de España habla de las lenguas cooficiales o oficiales, y por aumentar la futura competitividad para empleados públicos de cualquier parte que dominen esta lengua. ¿Se imagina que en Badajoz un señor hable euskera también, que tenga la máxima nota y compita? Eso generaría más competitividad y mejores servicios públicos en Navarra y en Euskadi, digo, por inventar algo. Bueno, yo dominar, no domino nada, ni siquiera las lenguas. Y hablo 6 lenguas relativamente mal, ¿no? Pero me defiendo. Como decía un amigo mío, yo si me atacan en alemán me defiendo, ¿no? Es decir, en el sentido más neutro de la palabra defenderse, ¿no? Yo creo que como
aquel viejo dicho de Aresti, ¿no? Aquel que decía, ¿no? Para español yo que hablo las 4 lenguas de España. También. Ah, sí, era cierto. Sí, Él hablaba gallego, catalán. Era cierto, ¿no? ¿Y usted habla de las 6 que habla yo catalán? Hablo un poco euskera, entiendo bien el catalán. De hecho, cuando voy a Cataluña me gusta y doy conferencias, siempre digo, por favor, hacedme un favor, las preguntas en el coloquio, formulármelas en catalán. Yo contestaré en castellano, pero me gusta mucho escuchar el catalán. Sí, es muy bonito. Y el gallego menos, porque también he ido menos, por allá voy menos, ¿no? Yo creo que sería muy interesante, pero yo no voy a ser ministro de Educación del Reino de España, no hay riesgo de que me caiga eso encima, pero sería muy interesante que todos los niños y niñas en España tuvieran un mínimo conocimiento de todas las lenguas, que supieran decir 4 frases, contar hasta 10, las partes del día. Yo creo que eso integraría mucho más. Y si hay gente muy nacionalista española y que quiere a la nación española y quiere la unidad y tal, yo lo haría. No es ese mi interés político fundamental, pero creo que eso sería mucho más integrador que amenazar con aplicar la legalidad y el artículo de la Constitución que permite la suspensión de la autonomía, que eso es totalmente separador. Una pregunta que se me acaba de ocurrir, y disculpa, Coldo, dijo que no iría nunca de ministro a nivel estatal del Estado español. Si, por ejemplo, creo que fue Irujo, no fue, Irujo fue el Irujo famoso, él colaboró, pero era vasco, navarro, nacionalista, pero colaboró, era en otras circunstancias. Ilústreme, Sí, bueno, de historia. Irujo era un personaje extraordinario, probablemente yo creo que el gran político que ha habido en Navarra, una persona genial, y en declarar ya la guerra, y con un gobierno republicano asediado por el golpe de Estado de Franco y por una debilidad interna también de los propios socios, pidió al PNV que contribuyera a la estabilidad de ese gobierno frágil con un ministro. Y ese ministro fue Irujo. Había como una hermandad peninsular. Y de hecho fue un ministro muy, muy prestigioso en los pocos meses en los que estuvo. Hizo cosas extraordinarias. Entonces, Coldo, lo de las lenguas, ¿cuántas dominas tú? ¿El catalán, euskera? No, euskera sí y castellano. A ver, yo hablo euskera y castellano, que son mis 2 lenguas maternas y paternas, y yo tuve una novia catalana que me enseñó mucho catalán, y de hecho... Benvinguts. Benvinguts a Cataluña, sí. ¿Y qué te iba a decir? Y siguiendo con... Bueno, de vez en cuando hay que hacer bromas en esto de la política también, pero yo suelo decir que desde que me besó mi primera novia, adoro todas las lenguas. Esto no es en horario, infantil. Y la segunda parte de la pregunta, que era que si abogaría porque una ley española, viendo que es constitucional, que está en el artículo 4 del Reino de España, el vasco y el catalán, que en todas las escuelas del Reino de la Península se enseña, aunque sea opcionalmente, y eso generaría hasta empleo, porque ¿quiénes irían a enseñar, los navarros y los vascos, a enseñar allá abajo? Sí. Y que todos tengan al final, en 10, 20 años, hablen un euskaldún en Badajoz, en Cáceres, y vengan para acá algún día a competir por administrativamente. Sí, mira, yo soy partidario de que en Navarra todos los niños y niñas tengan derecho a aprender euskera si sus padres así lo desean, ¿verdad? Yo soy partidario de poner a disposición de sus padres y madres que quieren que sus hijos e hijas aprendan euskera, lo pueden hacer, y que aprendan el euskera también. El conocimiento ese mínimo de educación, de saber decir vos días, en las 4 lenguas del Estado, me parece fundamental, pero tampoco iría yo más allá. A mí me parece importante que en cada comunidad autónoma donde haya 2 idiomas propios o 2 idiomas oficiales, todo el mundo los domine en la medida de lo que deseen, y desde luego que luego nuestros hijos e hijas pues sepan, conozcan otros idiomas europeos como el inglés, el alemán, en fin. Yo apostaría más por eso que por lo que me preguntas directamente. Es que yo imaginaba que quizás en Cantabria, Rioja y Aragón se podrían poner algunas escastolas, no sé si públicas o financiadas por Navarra y Euskadi, para como que en la frontera, que también para aumentar la competitividad. Pero bueno, eso es otra cosa y se nos va el tiempo. La pregunta número 5, para el señor Daniel: ¿condena usted la discriminación sexual, religiosa, cultural, política, económica? ¿Qué ley podría garantizar de nuevo que todos somos iguales ante Dios, ante la ley y ante una justicia independiente? Bueno, en la legislatura, esta no, la anterior,
del gobierno de Zapatero fue una legislatura que será recordada por dos cosas, y ya está siendo recordada por dos cosas: por una pésima gestión de la crisis económica y al mismo tiempo por un gran avance en derechos sociales que tienen que ver precisamente con superar una situación de discriminación, de una gran extensión de derechos. Yo creo que eso tiene que ser fortalecido y hay que seguir avanzando en eso. Yo lo recuerdo porque en su gobierno fue la ley de los nietos de exiliados vascos que podían tener la nacionalidad española, y ahí desde Venezuela nos metimos en ese autobús. ¿Y usted qué condena? Claro, todos condenamos esto. Quien se está en política no puede estar a favor de la discriminación. Claro, yo creo que, bueno, efectivamente, yo tengo la sensación de que todas las organizaciones políticas están en contra de la discriminación. La diferencia está pues en la profundidad de las medidas que desde unas organizaciones u otras se toman y se defienden, ¿no? Teóricamente todos estamos en contra de la desigualdad. El tema es que la desigualdad hay que también financiarla económicamente. Yo creo que haya sido la gran diferencia entre las posturas de unas organizaciones y de otras. Fomentar la igualdad cuesta también dinero, porque hay que invertir en educación, hay que invertir en empoderamiento de las mujeres, hay que invertir en empoderamiento de las minorías discriminadas, y eso es a lo que más pegas ha puesto el gobierno del PP. Con la pregunta 6, cambiamos el orden. Otra vez responderá Coldo, que es médico. Opinión no científica, sino filosófica o moral sobre el aborto, la eutanasia, la pena de muerte en Navarra, en España y Europa. Sí, bueno, es un especialista con nosotros somos absolutamente contrarios a la pena de muerte, y así y afortunadamente, pues bueno, en el Estado también, hoy por hoy todo el mundo está en contra de la pena de muerte. Es algo que está muy asumido, afortunadamente. Y luego en el tema de la eutanasia, bueno, pues aquí entran en juego muchísimas cuestiones. Nosotros pensamos que se debe regular la eutanasia, se deben poner las condiciones mínimas exigibles para que la eutanasia pueda ser despenalizada, como parece que se está, situación hacia la que parece que se está avanzando en todo el mundo civilizado. Y luego, respecto al tema del aborto, nosotros creemos que la ley de plazos es una ley muy adecuada para el tema del aborto, para solucionar el problema de tantas y tantas mujeres que quedan embarazadas en contra de su voluntad. Por eso defendemos la ley de plazos. ¿Y usted, señor Daniel? ¿Aborto, eutanasia, pena de muerte? Lo mismo que Coldo. Sí. En ese tema comparto plenamente la opinión. Sí, okay. Coldo, sí. Y es una opinión como más compartida en todo el partido, me imagino. Sí, dentro de la filosofía moral. Sí. La pregunta número 7 dice así: Bill Gates y Mark Zuckerberg opinan que con un acceso a energía barata, el desarrollo humano en igualdad de oportunidades crecería en todas partes del mundo. Y son unos tipos capitalistas, pero por lo menos que pongan barata la electricidad, el gas natural, eso daría mucho chance a todos por igual. Daniel. Sí, ahora mismo se habla de pobreza energética, o sea, hay gente cuya pobreza fundamental, sobre todo en entornos geográficos donde hay mucho frío o mucho calor, o sea, hay un entorno geográfico muy hostil, o hay un sistema productivo que requiere mucha energía. Ahora mismo el tipo de discriminación fundamental es eso, ¿no? Y pensemos ahora lo que está pasando con el cambio climático, ¿no? Que el cambio climático está generando emigraciones masivas, porque en lugares donde hay sequía, donde ahora ya no se puede cultivar, que se desertizan, son lugares donde ya no se puede vivir, ¿no? Y por tanto eso es uno de los enfoques que hay que hacer sobre una justicia redistributiva que la hemos pensado siempre en el ámbito de los estados nacionales y que ahora ya tiene categorías globales, ¿no? Sí, por ejemplo, si llegasen los dos a la diputación, o a ser diputados, perdón, en Madrid por Navarra, ¿habría alguna ley para que no se cobren tantos impuestos, 2 o 3 impuestos diferentes en la cuenta de luz, que son el 80% de la cuenta de luz son impuestos? O sea, eso me parece... Sí, nosotros tenemos claro, nosotros vamos a ir a Madrid a sumar con todas aquellas fuerzas que apuesten por la calidad de vida de la ciudadanía. No puede ser que en estos momentos en el Estado español, una de las potencias económicas más fuertes en Europa, haya todavía familias
que no pueden pagar la luz a final de mes, que no pueden encender la calefacción en zonas pues donde hace frío, como puede ser pues en Navarra en algunos meses del año, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a ir a sumar con todas aquellas fuerzas que vayan en la dirección de disminuir los impuestos que sobre la energía existen hoy en día en el Estado, para que todo el mundo tenga acceso a luz, a agua caliente, a calor, que son necesidades absolutamente básicas de las personas. Muchas gracias. La pregunta número 8 para Daniel. ¿Es posible una educación y una salud públicas de igual o mejor calidad que la parte privada en Navarra y en España y en el mundo? Sí, lo que pasa es que generalmente la educación pública corre a cargo, asume un mayor costo social, un mayor peso social que la educación privada. Y por eso aparece una cierta asimetría y una cierta diferencia. No es que necesariamente los centros privados sean mejores que los centros públicos, eso es un tópico. Lo que ocurre es que los centros públicos, por ejemplo, incorporan, porque es así, tiene que ser así, mucha más gente en exclusión social, más emigrantes, más gente con menos arraigo social, con menos nivel de vida, y eso hace que el nivel del centro educativo muchas veces descienda, ¿no? Pero eso no es porque la educación pública sea peor que la privada, sino porque la educación pública, que está sostenida por las instituciones, ejerce generalmente, hay excepciones por supuesto, pero generalmente una mayor responsabilidad social. Y yo creo que lo más igualitario sería exigir una igualdad de responsabilidad por el conjunto de la sociedad a ambos sistemas educativos. ¿Y en salud, Pablo? Sí, bueno, yo ya te he comentado, yo soy médico, he trabajado toda mi vida en el sistema sanitario público. Yo creo en una sanidad pública, universal y de calidad. Y estoy convencido, firmemente convencido además, de que desde el sistema sanitario público se ofrece, no solo en Navarra, sino a nivel de todo el Estado, una sanidad, una asistencia sanitaria de calidad. Es cierto que con los recortes que nos ha impuesto el Partido Popular en los últimos años, la calidad de la asistencia ha disminuido, la satisfacción de la ciudadanía respecto a la calidad de la asistencia pública también, pero tenemos los mejores profesionales, tenemos medios, tenemos y la sanidad pública es una sanidad eficaz y eficiente. Y desde luego nosotros también, nuevamente, si vamos, cuando lleguemos a Madrid, tanto Dani como yo, sumaremos para recuperar y para revertir todos los recortes que el Partido Popular nos ha impuesto en el área de la sanidad, que han sido muchos y que han dificultado mucho el ejercicio de una buena práctica de asistencia sanitaria. Ya vamos terminando, amigos. La pregunta número 9, Daniel, ¿está de acuerdo en nuestra respuesta que le dimos en un blog que tenemos a Albert Rivera, cuando él dijo su opinión de quitar los privilegios vasco-navarros? Y yo le dije en ese blog, más bien, Albert, foralicemos todas las comunidades autónomas del reino y habrán 15 navarras con la misma calidad de vida que hay acá. Sumemos o multipliquemos, no restemos ni dividamos. ¿Estás de acuerdo con foralizar cada una? O sea, sí, que tengan las que sean como paisitos, porque Navarra para mí es como un país. Sí, me gusta la idea esa. Está claro que eso todos los expertos coinciden en que el sistema de financiación autonómico que hay en España es muy malo, porque fomenta la irresponsabilidad. Yo no cargo con yo no asumo ningún riesgo, pero luego hay un fondo de liquidez autonómica y le suplico al ministro que me eche una mano para pagar las farmacias, a los proveedores y tal, ¿no? Eso ha ido generando una rueda en virtud de la cual ninguno se preocupa por el contexto general, ¿no? Salvo Navarra. Navarra cumple, paga las deudas. En periodos de crisis lo pasa peor porque el gasto del cupo no se modifica y en cambio se ha recaudado menos, y por tanto eso que hace que los navarros tengamos un incentivo especial para recaudar bien y para ahorrar en gestión, porque todo lo que sea ahorrar en buena gestión será más recursos y no tenemos el papá Estado al que recurrimos, ¿no? Sí. Por cierto, ese fondo de liquidez autonómica es un fondo al que los navarros contribuimos con el 1,6%. El 1,6% de ese fondo al que nosotros no podemos recurrir y sí pueden recurrir todas las demás comunidades autónomas, salvo la Comunidad Autónoma Vasca, es pagado en un 1,6% por los navarros. Por consiguiente, yo no sé si
foralizar, no sé cómo llamarlo, pero que el sistema, de alguna manera el sistema de financiación autonómica tiene que incluir criterios de responsabilización de esas comunidades. ¿Coldo? Sí, bueno, nosotros no tenemos nada en contra de que otras comunidades tengan el mismo sistema fiscal, impositivo que tenemos nosotros. Eso quiere decir que se harían corresponsables de no solo de la recaudación de impuestos, sino también de en qué invierten ese esfuerzo impositivo. Eso sí, las voces, como muy bien has dicho, has comentado, las voces que se están escuchando en contra de nuestro convenio navarro y del concierto vasco, lo que piden es que nosotros paguemos más. Y desde luego nosotros sí estamos a favor de que las comunidades que deseen tengan el mismo nivel que nosotros de autonomía recaudatoria, pero nosotros nunca aceptaremos que a nosotros se nos rebaje una décima. Sí, muy bien, ya quedó claro para todos los radiopensantes. Y espero que todos voten por su partido favorito este domingo, mañana. La pregunta 10, y ya vamos terminando, la 11 sí la voy a hacer porque veo que hay tiempo. Su partido, Geroa Bai, pertenece a la Internacional Socialista, Socialcristiana o Comunista. ¿Qué valores asume su internacional, entre comillas? O no pertenece a ninguna internacional. Bueno, Geroa Bai es una coalición un poco peculiar de partidos diversos, que va desde un PNV, que sería un social cristiano, hasta Aralar o Zabaltzen, que más bien sería una izquierda clásica, digamos, ¿no? Clásica, aunque bastante renovada, ¿no? Y ese espectro amplio lo cubre y es coherente, no hay ninguna coherencia, no ha habido grandes dificultades a la hora de hacer un programa de gobierno, de gobernar o de hacer un programa electoral. Sí, entonces está más cercano al centro, o sea, estamos del centro hacia la izquierda, ambidiestro, del centro progresista, izquierda, ¿no? Progresista, social, dentro de lo que estas categorías ahora mismo pueden significar, que significan también cosas muy diversas, ¿no? Sí, efectivamente, quiero decir, Geroa Bai es una coalición de organizaciones y de personas independientes, y yo diría que nuestra seña de identidad es precisamente la búsqueda de la justicia social, y en la medida en que las coaliciones europeas que existan vayan en busca de la justicia social y promuevan políticas sociales, podrán contar con Geroa Bai, pero Geroa Bai como tal coalición no se adhiere a ninguna de las corrientes existentes. Eso sí, apostamos, y yo utilizo mucho el verbo sumar, porque creo que es lo que realmente vamos a hacer y estamos haciendo, es sumar por políticas que impulsen la justicia, la democracia, la regeneración, el cambio, y ahí está y estará Geroa Bai siempre. Muy bien, ahora la última pregunta y ya nos vamos con un cafecito. No solo porque Iñaki Anasagasti nació en Venezuela, o Garbiñe Muguruza también en Caracas, y Miquel Erenchun en el Tigre, y así hay también Amorebieta también nació en el Tigre, en el estado de Anzoátegui, y hay así una lista enorme de personalidades venezolanos, vasco, navarra. Y entonces, exacto, del Partido Socialista de Euskadi también. Y entonces, también aquí cuando uno habla y dice que es de Venezuela y que la abuela era de Estella, la abuela de Bilbao, de cada 10 navarros, creo que 7 tienen un familiar o ellos mismos vivieron allá en Venezuela. Lo que quiero decir es que hay mucho vínculo entre Navarra y Venezuela. Entonces, la pregunta es esta. Si han seguido los pasos de la política y la sociología de Venezuela desde el 99 al 2015, ¿cómo podría resumirlo? ¿Qué ha pasado en Venezuela desde el 99 al 2015? Coldo. Bueno, a mí personalmente no me gustan nada los populismos. Creo que en Venezuela habéis tenido algunos dirigentes excesivos, no solo populistas, sino incluso excesivamente populistas, estos que hablaban con los pajaritos y tal, que algo que me parecía, intolerable, inaceptable y, en fin, y un tanto vergonzoso y vergonzante, ¿no? De todos modos, frente a las acusaciones también, a las terribles acusaciones que se han hecho contra el gobierno de Venezuela, yo creo que ni esas acusaciones eran tan ciertas, ni tampoco eran tan ciertas pues la defensa que escuché hace poco precisamente en el Parlamento Foral, donde vino el embajador de Venezuela hace poco. Estuvimos comiendo con él y nos hablaba pues de las excelencias del régimen venezolano. El que en las elecciones pues los opositores hayan ganado, yo creo que le dan
certificado de democracia al sistema, y nosotros somos, bueno, partidarios de que en todos los países y en todas las situaciones y respecto de todos los problemas, el camino de la solución de los problemas es el diálogo, la negociación y el pacto, y espero que en Venezuela sea así también. Es que ricasco. Poco tengo que añadir a esto que ha dicho tan bien Sí, Koldo. porque yo tengo ¿está de acuerdo con el embajador que vino aquí a Pamplona? Yo escribí cuando vino, estaba un poquito molesto porque el nombre que le pusieron era Defendiendo la Revolución Bolivariana. Entonces yo puse un blog, estaba un poquito iracundo, no sé, no soy muy pacífico, pero escribiendo me dreno, puse, no, será Defendiendo Venezuela, porque Venezuela no es nada más la revolución, y ya se demostró. Entonces, bueno, ahí coincidimos en casi las 10 preguntas, solo en esta última. Bueno, yo tengo que decirlo porque no soy periodista, solo soy un ciudadano educador que lo que quiere hacer esto con la Fundación LEA, Luis Elguezábal Arettizábal, es justamente aportar cosas, contenidos para que la gente ahora, mañana mismo, domingo 20, voten todos, que haya una alta participación. Como en Venezuela hubo 80% de votantes, espero que así sea. Nunca dejemos de votar, es un derecho bellísimo votar, y a mí yo nunca he dejado de votar. Aquí ya he votado 2 veces, en las europeas, en las navarras, y votaría hasta en Galicia, no sé, en cualquier parte. Me encanta votar, y voy con los niños para que vean cómo es. Entonces, gracias Koldo, gracias Daniel, muy amable, y hasta luego. Muy bien, oye, fantástico. Y que os vaya bien.